¿Cómo están, hermanos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que el Señor permita que nos encontremos. Esta semana estamos compartiendo el mensaje del Evangelio del domingo 13 de agosto. Y para que sepan cuáles fueron las lecturas, y claro, ustedes puedan leer en casa y sentir intensamente la palabra del Señor, tomen nota. En el Antiguo Testamento hemos leído Jonás, el capítulo 2, versos del 1 al 9. El Salmo fue el número 29. En el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, el capítulo 9, versos del 1 al 5. Y el Evangelio, San Mateo 14, versículos 22 al 33. ¿Estamos listos? Vamos a orar y ponernos en la presencia de Dios para que Él nos guíe en esta enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otórganos, te suplicamos, oh Señor, el espíritu de pensar y hacer siempre lo justo, para que nosotros, que sin ti no podemos existir, seamos capaces con tu ayuda de vivir siempre según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amados en Cristo, qué bueno que ustedes han leído el Evangelio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que complementan perfectamente la enseñanza del Señor. Esta semana es maravilloso porque vemos un milagro de Jesús. Y como todo milagro increíble, intenso, lleno de enseñanza, que nos recuerda el poder que tiene Cristo. Jesús camina sobre el agua. Dice el Evangelio en el versículo 22, estamos en el capítulo 14 de Mateo, que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud. Después de esto, Jesús subió a la montaña y se puso a orar a solas. Y oró por largo tiempo, porque dice el Evangelio que al anochecer él estaba allí orando solo, y la barca que iba con los discípulos hacia el otro lado ya estaba bastante lejos de tierra. Pero un viento, una tormenta, la estaba zarandeando. Las olas y el viento eran en contra. Hay varias enseñanzas aquí en estos dos primeros versículos. Primero, la voz de Jesús, de decir a sus discípulos, vayan, adelántense, como diciendo, yo iré tras ustedes, yo iré luego, pero ustedes vayan. Un envío de Jesús y una obediencia de los discípulos a su palabra. El Señor a nosotros en este tiempo siempre nos manda, siempre nos pide, siempre está con su palabra dispuesta para encaminarnos, para pedirnos a través de su sabia y bendita palabra cosas que muchas veces para nosotros nos resultan difíciles de obedecer. Pero por amor lo hacemos. Como un niño, cuando a veces los niños están dispuestos, guiados por sus impulsos infantiles, a hacer algo que ellos quieren. Pero cuando el papá ve que quizá lo que van a hacer ellos no es de provecho, les dice, no hijo, no lo hagas. Y a pesar de que al niño le gustaría hacerlo, por amor al padre, obedece. En la vida nuestra debe ser así.
¿Cuántas cosas nos gustaría hacer dejándonos llevar por nuestros propios impulsos, por nuestros propios deseos, por nuestros propios criterios humanos imperfectos? Pero si en el querer hacer las cosas según nuestra voluntad, ponemos siempre por encima la palabra de Dios y le obedecemos por amor, sabiendo que todo lo que Él nos dice es para nuestro bien, obedeceremos con agrado, sabiendo que al final el obedecer la palabra de Dios nos trae provecho. Los discípulos fueron y se adelantaron en la barca hacia el otro lado. Y Jesús otra vez nos da una lección de oración. Él sube a la montaña. Ya vimos esto la semana pasada cuando estuvimos celebrando y recordando la fiesta de la transfiguración, cuando el Señor sube a la montaña para orar y pasar tiempo con su Padre. La oración siempre es importante en nuestras vidas. En la vida del Hijo de Dios fue necesaria y en nuestra vida también la oración debe ser necesaria. Buscar en la oración un momento de el encuentro con nuestro Creador, de hablarle a Él y dejar que Él nos hable por medio de su Espíritu Santo. Orar a solas. Y el Señor oró toda la noche, porque el Evangelio continúa con su enseñanza cuando dice, en la madrugada, quiere decir al día siguiente, Jesús se acercó a sus discípulos que estaban siendo zarandeados por las olas en la barca y estaban con miedo. Y cuando Jesús se acercaba caminando sobre el agua, fíjense el poder del Señor, como si la creación lo quiere sostener, como si Él tuviera el poder y tiene el poder de dominar toda la creación. Él caminó sobre el agua y yendo hacia sus discípulos, ellos al verlo se quedaron asustados. ¿Cómo puede ser? ¿Qué dirían? ¿Cómo les habría asustado la tormenta? Hermanos, lo que nosotros debemos entender es que en todas las tormentas, que son las dificultades de esta vida, que son las pruebas por las que pasamos, las dificultades que se presentan, las pruebas, quizá las enfermedades, quizá la situación económica, quizá los problemas en casa, los conflictos en el trabajo. Hay muchas formas en que las tormentas de la vida a veces nos quieren zarandear. No debemos temer, porque así como Jesús en medio de la tormenta fue hacia sus discípulos, porque quería estar con ellos, porque Él los envió por medio de su palabra, Jesús también está presente cerca a nosotros en cualquier tormenta que la vida nos presente. Y estas tormentas son la oportunidad para probar nuestra fe, para saber que estamos firmes y que recordamos siempre el poder que tiene Jesucristo para calmar las tormentas, para darnos el ánimo, para darnos la fuerza de perseverar y seguir adelante. Cuando los discípulos en medio de la tormenta vieron a Jesús, gritaron, ¡es un fantasma! No podían ver con claridad. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Hermanos, que las tormentas que la vida nos presenta no nos impidan ver con claridad, con los ojos espirituales, con el corazón, la presencia de Jesús que viene hacia nosotros para calmar esa tormenta, para disipar todo aquello que nos puede zarandear, que nos puede causar temor. En medio de las tormentas, cuando Jesús caminaba, les dijo a sus discípulos, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Para muchos estas palabras de Jesús pueden ser oportunas este día. Cálmate, soy yo, no tengas miedo. Y Jesús les dijo eso a sus discípulos.
Y Pedro, al escuchar estas dulces expresiones del Señor, le dice: si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Es como si Pedro le dijera: si eres tú, Señor, mándame a hacer esto que para nosotros es imposible. Mándame, Señor. Jesús simplemente le dijo: ven. Pedro, al escuchar la voz de su Señor, bajó enseguida de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Se dejó llevar por la voz suave y poderosa de nuestro Señor. Ven, en medio de las tormentas el Señor debe decirnos a nosotros desde el cielo seguramente: ven, aquí estoy, camina, ven a mí. Y Pedro fue, pero cuando el viento se puso fuerte, al sentir este viento, Pedro comenzó a temer y comenzó a hundirse. Cuidado, hermanos, que ante el llamado de nuestro Señor en medio de las tormentas, nosotros sintamos miedo. No tengamos miedo. Dice un salmo en nuestra Biblia, y qué maravilloso, y se los voy a leer para ustedes. Déjenme encontrarlo. Que nada nos va a causar temor si nosotros estamos con nuestro Señor. El Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Dios es nuestro auxilio en medio de los problemas. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se desplomen los montes en el corazón de la mar, aunque bramen y espumen sus aguas y tiemblen los montes. No temeremos porque el Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué podremos temer, hermanos, sabiendo que el Señor nos ama tanto? Que ninguna tormenta nos impida ver con claridad que es Jesús el que está cercano a nosotros. Siempre lo está, siempre lo estará, siempre lo estuvo. Cuando Pedro, dejándose llevar por su miedo, comenzó a hundirse, levantó la voz: sálvame, Señor, sálvame, Señor. Levanta la voz este día. Dile las mismas palabras a Jesús: sálvame, Señor. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que ninguna duda venga a nuestro corazón. Que tengamos siempre presente ese poder maravilloso de nuestro Señor. Que recordemos su amor, su misericordia. Que tengamos presente que los milagros de Jesús son sorprendentes. Él camina cada día hacia nosotros. Él cada día nos dice estas palabras maravillosas: cálmense, no tengan miedo. Pues hagamos de las palabras de Jesús nuestras palabras a nuestro corazón. No dudemos. Hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? No debemos dudar. Jesús, luego de tomar a Pedro, subió a la barca y todo se calmó. Se calmó la tormenta, todo quedó tranquilo. Porque eso es lo que hace Jesús cuando está con nosotros. Eso es lo que hace Cristo cuando se presenta, cuando le hacemos subir a nuestras barcas, cuando le damos la bienvenida a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestro caminar diario, a nuestros hogares. Él calma las tormentas. Su presencia siempre trae paz. Cuando los discípulos vieron que Él calmó la tormenta solo con su presencia, dijeron las palabras que nosotros debemos decir este día y todos los días: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que
la enseñanza del Evangelio esta semana quede siempre grabada en nuestro corazón, con esperanza, que avive nuestra confianza, que nos dé la seguridad de saber que Cristo calma las tormentas, que con su presencia todo es quietud y paz, que ese Cristo que caminó sobre las aguas, que tiene dominio sobre todo, tenga dominio también de nuestras vidas. Que el Señor siempre esté con ustedes, hermanos amados. No olviden, les pido, comparte este mensaje. Difunde la palabra de Dios. Actuemos en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y estamos reencontrándonos el siguiente domingo, Dios mediante. Hasta siempre, hermanos amados.